mismo sol. Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Bajo un mismo sol. A todas las comunidades que nos sintonizan y a Ibarra, a Tuntaki, muchas gracias. Conoceremos a Cleber Otavalo, un joven cineasta. Estaremos festejando las fiestas patronales del Instituto Daniel Reyes en Ibarra. También una entrevista a una artesana, doña Mariana de Jesús. Para los amantes de la música electrónica, una entrevista con Alberto Tituaña y Maxi Caiza. Finalmente, en Mushu Muyo tendremos la cocina. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Con esfuerzo y mucho esmero, los quichuas se abren campo en diferentes ramas del conocimiento, como es el caso de Cleber Otavalo Espinosa, que viajó con sus padres cuando él tenía 3 años de edad. Desde entonces vive en Bogotá, Colombia. Fascinado por el cine y la fotografía, sus estudios los realiza en la Universidad Nacional de Colombia. Después de años fuera de su país natal, visita Otavalo y en una entrevista para Bajo un mismo sol, nos cuenta su vida y su experiencia en la realización de su documental Runa Kausai, que trata sobre las familias que residen en Bogotá. Veamos. Mi nombre es Cleber Otavalo Espinosa. Yo vivo en la ciudad de Bogotá. Sí, yo estudio en la Universidad Nacional de Colombia, estoy estudiando cine y televisión. Me parece que como todo lenguaje, el audiovisual es una forma de expresarse, y para una persona que tiene cultura, que tiene, digamos, un paseo ancestral que es importante, digamos, destacar, entonces me pareció que es una buena forma, digamos, de presentar, digamos, todos nuestros pensamientos y formas de vida. Para algunos es con lo que nos ven en general es que somos comerciantes, que somos personas que trabajamos, que salimos adelante, y pues sí les parece un poco impresionante, un poco, y agradable ver personas en la universidad, porque eso no se veía. Entonces las jóvenes quichuas van a la universidad con anaco, con fachalina, con un traje autóctono, y pues los hombres, pues sí, ahí sí nos confundimos mucho porque tenemos una vestimenta muy occidental, pero a veces uno va en pantalón blanco, alpargatas, entonces ahí ya nos identifican, pero en general pasamos desapercibidos los hombres. Las mujeres sí son muy llamativas por su forma de ser, por su forma de vestir. ¿Qué es lo que usted se alcanza a sentir? ¿Por qué se le ocurrió a usted que podría hacer su producción sobre la historia que es tan común para todos los venezolanos? Sí, partiendo, digamos, de ese aspecto mindalae de las personas, cuando entramos a esta ciudad, Bogotá, nos encontramos a personas que empezaron a trabajar en las calles, naturalmente trayendo productos ecuatorianos, pero ya hay una industrialización, hay un cambio en la ciudad también que toca también a los ecuatorianos. Vi que eso era importante, que nosotros estando en otra ciudad hemos trabajado de otra manera y hemos salido adelante de esa manera con la industrialización. Entonces mostrar eso a un runa en una ciudad congestionada, en una ciudad llena, digamos, de matices, de ruidos, ver a un runa, digamos, en ese lugar trabajando y saliendo adelante, me pareció muy interesante para mostrar cómo nosotros redefinimos culturalmente, digamos, una ciudad y cómo nos adaptamos. Me pareció muy importante eso. Es un trabajo académico que me sirvió para pasar, digamos, una materia, y pues realmente, digamos que la presentación ha sido simplemente a familias, no ha estado, digamos, en una sala o presentado, digamos, directamente. Entonces la impresión que tienen las personas es que pues es una vida cotidiana, entonces no les parece como muy atractivo porque eso es lo que viven ellos. Entonces es como si su vida fuese reflejada en ese lugar. Digamos, personas que no vivan en Bogotá, hay algunas que dicen,
que, bueno, así trabajan en Colombia. Pero no es la única forma, pero sí es como la más representativa. Entonces, yo creo que lo que ven ellos es como que en todo lado el runa siempre sale adelante a pesar, digamos, de cualquier cosa. Sí, definitivamente sí, pero no lo haré en Colombia, sino acá en Ecuador, porque mi idea es volver a la Yacta y trabajar acá. Y trabajar también porque pues yo tengo dos carreras, tengo una carrera en diseño de modas que también me atrae mucho y pues esta carrera que voy a terminar. Entonces son mis pasiones y entonces yo creo que acá en Ecuador realizaré cualquiera de las dos y el audiovisual va a estar ligado mucho. Pero quiero trabajar en Ecuador, no en Colombia. Kikingunaka, bajo un mismo solta Rikuna Jupanguichi. Fundada el 14 de mayo de 1944 en San Antonio, el Colegio de Artes Plásticas Liceo Daniel Reyes de la ciudad de Ibarra cumple 70 años de existencia. Y durante todo este tiempo abrazó dando conocimiento a un sinnúmero de jóvenes. Aquí nacieron talentosos escultores, siendo su base económica la escultura. Hoy esta prestigiosa institución está dividida en la unidad educativa y en un instituto superior. Y a propósito de sus 70 años de fundación, realizaron algunas actividades, entre esas el desfile por las fiestas patronales del colegio. Aquí la nota. Se cumplen 70 años de historia artesanal en San Antonio de Ibarra. Los estudiantes de la Unidad Educativa de Artes Plásticas Daniel Reyes celebran sus fiestas y agradecen a su patrono por la iniciativa que tuvo y que por más de medio siglo ha dado a conocer a decenas de escultores y pintores. Pero ¿quién era Daniel Reyes? ¿Quién fue este personaje tan importante? Daniel Reyes es un soñador nativo de esta parroquia. Desde muy pequeño se inclinó por la artesanía, por el arte plástico. En consecuencia, fue desde pequeño a visitar talleres de ilustres escultores y pintores en Quito, de la escuela quiteña, y de allí vino con este sueño a hacerlo realidad en su parroquia. En definitiva, él fue el que creó el Liceo Artístico Daniel Reyes, que fue prácticamente el semillero con él y los hermanos Mideros y otros más de su familia que siguieron su huella. Por ello es de que el desarrollo de la parroquia San Antonio de Ibarra precisamente ha nacido a raíz de la visión de Daniel Reyes, quien cambió la matriz productiva de esta parroquia, y es por ello que ahora encontramos una parroquia eminentemente artesanal y artística. La celebración abarcó una variedad de actividades, un desfile de inauguración, la peregrinación a la tumba del patrono Daniel Reyes y exposiciones de pintura y escultura, con la participación de estudiantes, docentes y exalumnos de este prestigioso plantel educativo, quienes están en constante trabajo con la comunidad. Un evento que inicia las fiestas patronales del Instituto Daniel Reyes y también conjuntamente de la Unidad Educativa Daniel Reyes. Estas dos instituciones hoy separadas iniciaron en una institución única que fue el Liceo Daniel Reyes allá por el 14 de mayo de 1944. Dentro de las instituciones de arte es la primera y aún la única que tenemos en el país en artes plásticas. Primeramente, dentro del currículo de formación profesional, los estudiantes tienen que realizar actividades de vinculación con la colectividad. Hace pocas semanas precisamente acabamos un curso para niños, adolescentes de la población de San Antonio de Ibarra, realizada por los estudiantes del instituto. Segundo, nosotros tenemos dentro de la propuesta de educación continua cursos abiertos para la población, porque precisamente es la forma más idónea para vincularnos con la colectividad.
Esperamos que sigan naciendo nuevos artistas desde San Antonio y con el apoyo de la iniciativa que tuvo Daniel Reyes, nunca desaparezca su legado. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Ahora, chicos, ahora. ¡Vaya, vaya! ¿A dónde van? Amigos, ¿qué hacen? No se pierda Bajo un mismo sol, con rostro multicultural, porque somos semejantes pero también diversos. Entonces, sea parte de esta diversidad. Véanos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 16:30. Nos vemos en su televisor, por TVN Canal 9. En un recorrido por la vía San Lorenzo Ibarra, buscando una nota para nuestro programa, conocimos a doña Mariana de Jesús, en plena carretera vendiendo sombreros, bolsos, aretes, en fin, artesanías hechas a mano que provienen de una planta llamada piquigua, que crece en la costa ecuatoriana. Veamos esta nota. En Esmeraldas, en plena vía Ibarra San Lorenzo, encontramos un puesto artesanal muy interesante. Doña Mariana de Jesús teje una variedad de productos en base a la piquigua, una planta nativa que se encuentra en los montes de la zona. Esto se llama piquigua. Yo la uso para hacer la artesanía. Se hace los sombreros individuales, abanico, canasta, carteras, de infinidad de cosas, aretes, distintas cosas se hacen. Formamos un grupito, yo no lo sabía hacer estas cosas. Formamos un grupito y ahí los enseñaron y ahí aprendimos. Y sí los ha valido de muchas cosas. De estos tiempos, hace años que ya estoy aquí en mi lugar, aquí en mi sitio donde yo vivo. Ahí coloco cuando tengo así tiempos feriados. Ahí se vende sus 2, sus 3, 4 piezas y hay personas que me hacen pedidos de 1 o 2 piezas. Doña Mariana, con mucha creatividad y paciencia, diseña de una forma artesanal sus obras de arte. Esta es la piquigua, este es el material. Yo le compro este material. Ya traen de las montañas, ya, y entonces yo compro. Si se está mojando, el máximo le durará unos 6 meses, 3 meses, que ya se pudre. Tiene que estar sequita así. El proceso es de que yo la pongo aquí en esta tina, la saco por ejemplo así en ruedas y la coloco aquí, en esta tina con agua, para que ella se ponga suave.
Entonces de ahí yo cojo y las voy dividiendo. Si está una piquigua entera, entonces yo cojo y la busco. Tengo el cuchillo con este, le abro aquí así le abro, si está entera, igual. Entonces le voy partiendo así. Esta tapita sirve para preparar y refinar el material. Diferentes huequitos hay aquí. Uno más gruesito, otro más finito, otros más finos y otros para que, por ejemplo, esta ya para patas de hacer el sombrero o hacer la gorra. Aquí. Qué bonita lucecita, andarele, vámonos. Cuando de lejos se ven, andarele, vámonos. Parece mi Dios del cielo. Este es el, como quien dice, desperdicio, pero esto no es desperdicio, porque esto aquí usted puede hacer cualquier otra artesanía, hacer flores, cualquier otra cosa. Y con este voy cortando las puntas que, por ejemplo, como que se dice para rematar, hacerle estos remates. Aquí donde ya llegó la piquigua que se le da la vuelta, entonces también hay que rematarla. Era un hombre muy sencillo y de corazón muy bueno. Era un hombre muy aquí voy tejiendo. ¿Ya? Aquí se va tejiendo. ¿Ya? Aquí tengo un sombrero que me encargó un señor. ¿Ya? Este sombrero de aquí. Es un sombrero que de 2 cuartas. Así se va tejiendo esto. Como quien dice, sube y baja, sube y baja. ¿Ya? Hay veces hay personas que dicen, bueno, esta me gusta. Aunque a veces yo digo, ay, esta me ha quedado fea, esta no me gusta. Pero el cliente viene y dice, ay, qué bonita está, esta me gusta. Entonces quiere decir que todas me gustan. Todas me gustan hacerlas, ¿sí? La falta de apoyo a los artesanos locales es poca y no llena sus expectativas comerciales. A pesar de que es un trabajo hecho a mano, los precios no suelen ser aceptados. Sin embargo, la dedicación y amor al arte hace que doña Mariana nos deleite con su ingenio. Tenemos un sombrerito, es este. Estos son para los vasos, llaman portavasos. Estos floreros, servilletas, para lo que usted venga conveniente. Este es el abanico, para ventearse. El de aquí es para las cucharas. Esta es para las servilletas. También vale para las servilletas. Bueno, aquí yo les agradezco mucho e invito a muchas personas que deseen mirar, conocer o comprar esta artesanía que llama de piquigua. ¿Ya? Elaborada solamente a mano, no nada de máquinas, sino que artesaníamente mano. ¿Ya? Muchas gracias si algún error. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Alberto Tituaña y Maxi Caiza son de la parroquia San Rafael. Hace 3 años, Soona Inc., la productora musical, es responsable en la producción y dirección artística de estos 2 jóvenes quichuas. La acogida ha sido aceptable por el público, pues interpretan un género que gusta a todos, la música electrónica. Interesante, ¿no? Veamos. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo de Soona Inc. Tú sabes que te anhelo en mi corazón. Tú sabes que te anhelo. El equipo Soona Inc. empieza hace 1 año y medio, en el 2003. Fue a través de una amistad con unos amigos del hermano y él personalmente, Maxi, y mi persona. Bueno, el tipo de música es electrónico. Siempre lo fusionamos con lo que es los instrumentos andinos, ¿no? O sea, siempre llevando en adelante la cultura de nuestra tierra. El propósito de todo esto es compartir e incentivar a los jóvenes para que no se metan a las drogas y todo eso, ¿no? Entonces es algo que tenemos nosotros en la raíz, que es la música.
La experiencia que tuve trabajar con el equipo de Sonaín fue algo bastante agradable, porque más que todo por trabajar con Alberto y Maxi, que son, se podría decir, unas personas sencillas, humildes, y el valor más grande que tiene un ser humano es ser sencillo. Como las águilas, voy a El esfuerzo es nuestro, y no es fácil la verdad, insistimos porque tenemos esa pasión, ese amor. Como mensaje o motivación también les podría dar que siempre comenzar algo nuevo o digamos una carrera en lo que es la música no es fácil, la verdad. Siempre se necesita un equipo, pero más que todo se necesita del amor a la música. Que no se den por vencidos, que los sueños se cumplen siempre y cuando uno tenga la pasión de seguir adelante. Les invito a todos los jóvenes y grupos que están naciendo, ¿no? Que busquen, que exploren mucho más allá, que creen nuevas melodías, que la música no tiene límites, la música es siempre un poco más allá. Tenemos una posible presentación que ya desde ahora les digo, ¿no? A toda la gente, a los fans que nos siguen, que nos apoyan en San Rafael, que posiblemente el 7 de junio, que hay una presentación, así que todos invitados y siempre agradecidos por el apoyo de todos ustedes, que es la razón por la que seguimos trabajando. El video se titula Quererte Amarte. Se trata de demostrar el amor que se tiene a otra persona con sentimientos verdaderos. Espero que lo disfruten mucho, que sea de su agrado, y lo hemos trabajado directamente, ha nacido la letra y toda la inspiración desde nuestro sentir, y disfrútenlo. Saludos a Bajo un Mismo Sol. A continuación les presentamos nuestro video. Al despertar, eres tú en quien yo pienso. La soledad hoy me atrapa. Quisiera tenerte aquí, si en mis brazos yo te tengo. Que el tiempo corra lento. Despertar bajo la luna, mientras toda estrella brilla para ti. Te necesito tu amor, quiero tenerte aquí por siempre, mi bella flor. Te necesito tu amor, quiero tenerte aquí por siempre, mi bella flor. Y no dejo de pensar en ti, te llevo dentro de mí. Tu sonrisa los extraño, amor, te quiero junto a mí. Gritaré a lo más alto, amor, que no tengo vida sin ti. Gritaré a lo más alto, amor, que no tengo vida sin ti. Quererte, amarte, es mi única ilusión. Quererte, la razón de mi corazón. Gritaré a lo más alto, amor, que no tengo vida sin ti. Gritaré a lo más alto, amor, que no tengo vida sin ti. Solo verte entre las fotos, qué difícil vivir así. Soñarte entre mis manos y al despertar ya no estés aquí. Caminar entre tus manos, vivir mis sueños contigo a mi lado, poder volar hacia lo más alto, en nuestro mundo no te dejaré. Te necesito, amor, quiero tenerte aquí por siempre, mi bella flor. Te necesito, amor, quiero tenerte aquí por siempre, mi bella flor.
sin ti. Quererte, amarte, es mi única ilusión. Quererte, amarte, sos la razón de mi corazón. Gritaré a lo más alto, amor, que no tengo vida sin ti. Gritaré a lo más alto, amor, que no tengo vida sin ti. Yeah, Ecuador, para el mundo entero. Maxi Caiza, Alberto Tituaña, Grande Liga Record. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Hoy, imaginariamente entraremos a la cocina para aprender cómo se dice en quichua las cosas que hay ahí. Mushuk Muyu hoy nos enseña la cocina. Himalaya, bienvenidos a Mushuk Muyu, Yanuna Uku, la cocina. Hoy vamos a aprender el vocabulario de la cocina. Primero van a escuchar las palabras en quichua y luego en castellano. Wisha, Cuchara, quizá, olla grande de barro, mulu, plato, mati, tazón para tomar chicha, pintu, toalla para cocina, kupa, ñuku, basura, manca, olla, guayu, litro, jarro, cuchuna, cuchillo, charichina, tenedor, pilchi, vaso, yanuna tulpa, cocina metal, pataku, mesa, tillarina, silla, llanta, leña, nina, fuego, pacuila. fósforo. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Y con este clima un poco lluvioso, nos despedimos desde el Parque Central de Otavalo. Nos vemos hasta la próxima semana. Chayashu.